Ok, ciberseguridad es un tema muy amplio, muy grande y que se vamos a hacer un enfoque precisamente a las personas como usuarios, no tanto en sistemas, no tanto en equipos, sino a las recomendaciones o maneras que tenga la persona para identificar si estamos ante una estafa, si el escenario es real o qué tipos de problemas de ciberseguridad podemos tener. Entonces, como introducción, como primer punto, es ¿qué es la ciberseguridad? Esto, la definición formal la tendríamos como la práctica de defender dispositivos, sistemas, redes y datos de ataques maliciosos. Esto es importante aclarar. ¿Por qué? Por el hecho de que cuando a la gente se le pregunta sobre ciberseguridad, lo que piensa es en departamento de informática o profesionales de informática encargados de resguardar, digamos, o protegernos, nuestra empresa, nuestros hogares, nuestros dispositivos. Pero esto no se limita únicamente a esa práctica. También abarca el accionar o el conocimiento que nosotros como usuarios podamos tener y aplicar para prevenir estafas, para prevenir robo de información y demás escenarios. ¿Okay? La ciberseguridad nosotros lo podemos dividir en categorías. Entre las principales categorías encontramos seguridad de red. Esto lo podemos ligar con lo que es por ejemplo, los Wi-Fi, cómo los tenemos protegidos, las contraseñas, si sabemos quiénes se conectan o no a nuestra red. La seguridad de la información. Esto, para dar un ejemplo, podría ser como, ok, tenemos una computadora, tengo mi equipo personal, tengo mis fotos, mis documentos, toda la gama de información que yo manejo. Y la seguridad de la información es quién va a tener acceso a eso. ¿Cómo cuido yo esa información? Si le hago respaldo, si está protegida, etc. La seguridad operativa es todos los mecanismos, prevenciones o correctivos que vamos a aplicar para que nuestros dispositivos traten de mantener el mayor tiempo posible de manera operativa, que no fallen. ¿Qué podemos hacer para que no fallen? ¿Cómo podemos evitar robos? Ese tipo de seguridad es la que abarca esta categoría. La continuidad del negocio, esto lo podemos ver como las medidas que se toman ante algún problema o ataque de ciberseguridad. Como ejemplo de algo muy actual, podemos mencionar el caso de lo que es el Ministerio de Hacienda. Lo que ellos están haciendo ahorita es un mecanismo de continuidad del negocio. Es qué medios o qué opciones me brindan ellos ante, digamos, el ataque que ellos tuvieron, ¿verdad? Y la última categoría, quizás la más importante para el tema que vamos a tratar, es la capacitación del usuario. En esta vamos a hacer énfasis porque precisamente esta charla va enfocada a la capacitación de ustedes, las personas como usuarios, y los diferentes tipos de problemas o ataques de ciberseguridad a los que nos podemos enfrentar, cómo identificarlos, cómo prevenirlos, cómo reconocerlos, todo este tipo de cuestiones. También es importante identificar, porque las personas suelen limitarse, quizás por desconocimiento, al uso del concepto de virus. Se me metió un virus a mi equipo, se me metió un virus a mi computadora, a mi teléfono, etc. Sin embargo, hay un concepto general que abarca el de virus, que se llama malware. El malware se puede traducir como un software malicioso. Todo aquello que nos vaya a provocar daños o nos vaya a querer robar información, nuestra identidad inclusive. Y en esto lo podemos categorizar igualmente en estas 5 principales, como son el virus como tal, que es el término que más se suele conocer, pero este se puede definir como un programa que se autorreproduce y va infectando archivos y equipos con código malicioso. El fin de este tipo de malware es precisamente dar continuidad al virus. Yo llego, me conecto a una computadora, la infecté y la idea es seguir pasando de equipo en equipo, de computadora en computadora, infectando, sea robando información, sea dañando los equipos, todo ese tipo de cuestiones. Otra categoría que tenemos son los troyanos. Los troyanos los podemos definir como malware que se disfrazan de software legítimo para causar daños y recopilar información. Un ejemplo de esto puede ser
Pongamos el escenario donde un usuario necesita descargar un programa. Si no se va a una fuente muy confiable, lo que hace es ir a la primera opción, generalmente de Google, que le aparezca y descargan el programa. Y se suele cometer el error de no leer. Yo instalo el programa y simplemente le doy siguiente, siguiente, siguiente y aceptar. Y es posible que en esos siguientes yo esté aceptando sin saber, por no leer, que se instalen otro tipo de programas. Pueden ser troyanos, y estos troyanos lo que hacen son, se instalan, no los podemos visualizar, no sabemos siquiera de su existencia, porque no hay una manera como para verlo, no están reproduciendo algo o haciendo algún proceso, y su único objetivo es recopilar información. Digamos, por ejemplo, yo instalé un programa, se instala un troyano, y más tarde ese mismo día navego por internet y voy a hacer alguna transacción bancaria. Entonces, dicha transacción, yo necesito poner mi cédula, mi contraseña, mi token, mi código de seguridad. Todos esos datos que yo acabo de poner, el troyano los capta, los roba y se los da, bueno, a la persona que lo creó, o lo sube a algún sitio donde se pueda vender esa información. Otra categoría es el spyware. Este spyware es un tipo de malware que básicamente va registrando en secreto lo que el usuario va haciendo. Va muy de la mano con el troyano. Se instala un archivo, un programa, y sin nosotros darnos cuenta nos va robando información, qué archivos estamos trabajando, con qué información estamos trabajando, los credenciales que yo utilizo para acceder al banco, para acceder a todas estas plataformas, que incluso el pensar que estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, que está seguro, por el hecho de estar infectados con este tipo de malware, se da la filtración de información o el robo de información. Uno de los menos conocidos o los que menos se suele enfrentar la gente son los botnets. Estos son un tipo de malware que se instala para realizar tareas sin que el usuario lo sepa. Entonces, imaginémonos que igual en el mismo escenario instalamos un programa, entre la aceptar y aceptar, se instala un programa que lo que va a hacer es cada cierto tiempo o siempre, por decirlo así, va a consultar una página web sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces puede ser que esa consulta que vaya a realizar a la página web sea para subir la información que nos ha robado, o sea para brindar, si fuere el caso de una portátil, un teléfono, una tablet, que se programe para tomarle fotos a las personas y vamos a subir esas fotos a las redes sin que nosotros nos demos cuenta. Otra categoría es el ransomware. Esta es muy específica en su función, que es la de bloquear archivos y datos para posteriormente pedir una recompensa. Esto, el ejemplo más claro, puede ser otra vez el de Hacienda. Ellos tuvieron un ataque ransomware, sus servidores fueron infectados, bloqueados, y el grupo que se hizo responsable de dicho ataque lo que les solicitaba era un pago. Ese es el tipo de ransomware que encontramos. Este es menos común en nosotros usuarios, ya que su público meta o su principal objetivo son empresas. Generalmente ellos hacen una investigación a la empresa, a la institución, y para ver si ellos tienen la capacidad o no de realizar el pago. Okay. Seguidamente, entonces, empezamos con nuestro primer tema. Es el phishing. Quizás por concepto no se conozca mucho, pero por definición es muy simple. El phishing lo que trata es de suplantar la identidad de alguien con el fin de obtener información confidencial. Okay. Podemos pensar en esto, por ejemplo, las estafas de la Reforma. A uno lo llaman, le dicen, mira, Pablo, por ejemplo, notamos que tiene unos movimientos irregulares, procedemos a bloquear su cuenta, le vamos a mandar un correo, un link donde necesitamos que usted cambie su contraseña. ¿Okay? Eso lo que hace es que la persona está suplantando la identidad del encargado de la entidad bancaria para obtener la información y acceder a nuestras cuentas y realizar los movimientos, transferencias, pagos, depósitos, etc. Suelen presentar características muy comunes, como son, por ejemplo, los canales de comunicación. En el phishing, específicamente, suele ser el canal más habitual o más común el correo electrónico. Nos llegan correos electrónicos con ofertas que parecen demasiado buenas, con
mensajes que se hacían pasar por el banco, por entidades bancarias, ese tipo de cosas, para robarnos la información. Sin embargo, no se limita únicamente a correos electrónicos. Aquí podemos pensar también en mensajes de texto para celulares, mensajes de WhatsApp, todo este tipo de gama. Una característica que tiene el phishing es que las personas conocen a sus víctimas. Generalmente hay una investigación previa. Esto va muy ligado a la parte de lo que es la ingeniería social, que es un tema que se va a estar ampliando más adelante. Entonces, estos criminales lo que hacen es investigar a la víctima, qué actividades suele realizar o qué tendencias suele seguir para generar lo que sería la siguiente característica. Jugamos con un sentido de urgencia. Okay, jugamos con el sentido de que, mira, pasó esto, necesitamos que actuemos ya, dándonos una alarma de como que hay que proceder ya y generalmente la persona no suele pensar mucho o muy claro en lo que es o lo que está haciendo, cómo reconocer si es legítimo o no. Y al reconocer a las víctimas, sus actividades y sus tendencias, lo que hacen es personalizar mensajes. Por ejemplo, nos llega un correo diciendo, señor Pablo Rodríguez, número de cédula, saben a qué bancos estamos asociados, y nos manda un mensaje. Banco Nacional, por darles un ejemplo, nos informa que su cuenta ha sido bloqueada, por favor proceda a desbloquearla en el siguiente enlace. Okay. Esas son las características más comunes que identifican al phishing. Okay. Pasamos a la parte cómo identificarlo. Okay. Generalmente tenemos 4 características principales con las que los podemos identificar. La primera va a ser que ofrecen promesas o regalías, cosas en general que parecen demasiado buenas para ser verdad. Que pensemos en el ejemplo, nos llega un correo que nos dice, estimado Pablo Rodríguez, usted ha sido el ganador de la lotería. Entonces, complete el formulario para hacer válido su premio. O usted ha sido el ganador de un carro. Ese tipo de mensajes es lo que la primera señal de alerta que nosotros tenemos que decir. Primero, si soy una persona que no juega lotería, juega chances, así no va a tener siquiera la posibilidad de acceder a un premio. Y si se hace, generalmente no sería el medio con el que la entidad, la empresa, se suele comunicar con uno como para verificar. ¿Okay? El segundo es el reconocimiento de los remitentes. Aquí podemos hacer énfasis si nos llega un mensaje de algún banco. Nos dice que la cuenta ha sido bloqueada, que necesitamos restaurarla, que se cambien sus datos, contraseñas, etc. Al decir reconocimiento del remitente, tenemos que decir a qué páginas estamos accediendo y conocer si son las páginas verdaderas, digamos, de un banco. ¿Qué persona me envió el correo? ¿Es una persona que yo conozco? ¿Es una persona que no conozco? ¿Es un correo de algún banco que sea legítimo o están suplantando la identidad de ese remitente? El tercer punto es que el mensaje siempre suena alarmista. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre hay un sentido de urgencia. Necesitamos que cambies sus credenciales ya porque se detectó un fraude. O necesitamos que haga X o Y cosa ya porque lo estamos haciendo. Este sentido alarmista suele confundir a la persona por el hecho de que como nos dan nos activan esa alerta y como que hay un sentido de urgencia que hay que hacerlo ya, las personas suelen usarlo para enviar códigos. Por ejemplo, yo estoy en una llamada con un estafador que me dice, mira, Pablo, le va a llegar un código a su correo para que verifique y me lo dicte, por favor. Y lo que está pasando en realidad es que el código que les va a llegar a su correo, si bien es legítimo del banco, es con la finalidad de la persona como estafador cambiar su contraseña o acceder a su cuenta bancaria. Entonces, lo que hizo fue activar la opción de, no sé, recuperar contraseña, olvidé mi contraseña, ese tipo de opciones que le va a generar a la persona real, un código, un mensaje para verificar, pero como yo estoy haciendo una suplantación de identidad, le solicito ese código y ya me permite a mí realizar y básicamente manejar la cuenta bancaria de la persona. Y el último elemento sería que generalmente contienen archivos o enlaces extraños. Archivos, llamémosle, puede ser un documento PDF. Llega un correo con un documento PDF que quizás diga, aquí está su estado de cuenta. Sin embargo, el documento está programado para que en el momento en que se le haga clic, despliegue un virus, se le robe la información o algo así por el estilo.
o suelen introducir enlaces extraños. Igual, mismo contexto, tenemos un mensaje del banco donde nos dicen con un tono alarmista que nuestra cuenta ha sido vulnerada, que necesitamos hacer acciones, tomar acciones, cambiar credenciales, etcétera, y nos genera un enlace, un link con el cual nosotros se va a redirigir a una página que ciertamente muchas veces parece realista, pero que no es. ¿Okay? Aquí me gustaría resaltar esta frase que muchos profesionales de ciberseguridad concuerdan, que dicen que el phishing es la forma más sencilla de ciberataque y al mismo tiempo la más peligrosa y efectiva. Y aquí me gustaría mostrarles unos ejemplos de cómo reconocerlos o cómo darnos cuenta. Este es una captura de un correo que llegó haciéndose pasar por la entidad de Back Creomática. ¿Okay? Lo que nos dice es una notificación de que la cuenta ha sido vulnerada, que está suspendida y que debemos llenar un formulario para hacer la autenticación. ¿Okay? Con las características de identificación que se mencionó anteriormente, nosotros podemos fácilmente identificar que esto es una estafa. ¿Cómo? Primero por el tono alarmista. La cuenta ha sido suspendida, completar, autenticación. Algo que nos dice, algo pasó, yo no tengo conocimiento, pero hay algo que hacer para poder solventar ese problema. ¿Okay? El segundo son los enlaces extraños. Aquí simplemente se muestra como un botón que dice verificar ahora, pero esto nos puede redirigir a una página que nos pida información, nuestra cédula, nuestra contraseña del banco, nuestro token inclusive para ingresar al banco, que parece legítimo, pero que no es. Entonces, este es un ejemplo de los mensajes que normalmente le pueden llegar a una persona al correo, haciéndose o utilizando la técnica del phishing. Otro ejemplo con otra entidad, PayPal, entidad internacional, donde la temática es básicamente la misma, la cuenta se ha suspendido, hemos encontrado actividad sospechosa y llene un formulario para confirmar su identidad. Entonces, entre lo que ya hemos mencionado, el tono alarmista, los enlaces extraños, una característica que suele verse, que es común ver en este tipo de técnicas, es lo que son las faltas ortográficas. ¿Okay? Palabras que no están como deberían. Por ejemplo, aquí podemos notar el deberá. Vemos que la tilde está como extraña, o incluso acá al después, que la tilde está mal hecha. Estos mensajes nunca suelen ser así. Una entidad como PayPal o una entidad bancaria nunca les va a generar un correo, un mensaje, una llamada donde se les solicite hacer cierta cosa, se les solicite poner ciertos datos. Eso nunca lo hace. Si fuese el caso que estamos ante que verdaderamente tuvimos una vulnerabilidad, digamos, de nuestra cuenta bancaria, y el banco lo detecta, el banco simplemente va a suspenderlo. No les va a avisar, no les va a pedir que confirmen identidad, simplemente lo va a suspender. Con esto se ahorra eventuales problemas, no sé, que tengan acceso y nos quiten todo el dinero, y obliga a la persona a comunicarse, la persona al banco, a la entidad bancaria, a presentarse a la entidad bancaria, donde generalmente lo que se les pide es confirmar ciertos datos, pero son datos que ya tiene el banco, no son datos que se les va a pedir por primera vez. Por ejemplo, deme los últimos 4 dígitos de su cédula, o deme el correo electrónico que usted tiene asociado a esta entidad bancaria. Ese es el tipo de preguntas o mensajes que les tiene que llegar del banco precisamente. En términos de correo electrónico, lo que hacen los bancos generalmente es enviar mensajes con publicidad. Sacamos una oferta que por este mes aplica para X tienda o X cadena. O sacamos un mensaje donde le decimos consejos para evitar estafas. Ese tipo de mensajes. Nunca mensajes como este tipo, que ingrese cierto enlace, que ponga sus credenciales, su información, sus características. Y esto es simplemente otra técnica, otra manera de realizar phishing. El siguiente ejemplo es en contexto cuando hacemos clic a uno de esos enlaces maliciosos o esos enlaces que están de dudosa procedencia. En este caso, uno de esos enlaces nos redirigió haciéndose pasar por la página del Banco Central de Costa Rica. ¿Okay? Y el formulario era simple. Solicitar una cita, seguramente el contexto del mensaje era que su cuenta ha sido bloqueada, agende una cita para confirmar su identidad. Entonces, se le da la opción de elegir la entidad
dígase la sucursal bancaria o el banco, precisamente al que tengamos el servicio, nos pide nuestro usuario y nos pide nuestra contraseña. Estos dos datos son de vital importancia. Con que demos uno, básicamente estamos dando la llave, digamos, para que accedan a nuestra cuenta bancaria. ¿Okay? ¿Cómo identificar esto? Parece realmente legítimo. Si abrimos la página del banco, se va a ver casi idéntica, muy parecida. Lo primero sería la información que nos pide, nuestro usuario y nuestra contraseña. Esa información nunca se va a pedir, nunca se va a pedir para un proceso de reconocimiento o confirmación de identidad. Lo segundo es verificar bien el remitente. A esto me refería con verificar el remitente. ¿Qué página estoy visitando? ¿Es realmente la página del banco? O si tengo duda, mejor me meto yo directamente a la página del banco como siempre lo he hecho. En este caso, al revisar el link o la identidad del sitio, no tiene nada que ver con el Banco de Costa Rica, el Banco Central. El link lo que dice es solicitar trámite de cita CR y demás información basura, que es lo que nos hace pensar que simplemente es una estafa. ¿Okay? Otro ejemplo es otro correo de otra entidad bancaria. Si lo vemos en el contexto del correo, suele ser muy normal. ¿Okay? Damos un mensaje de alerta que vamos a realizar mantenimiento. Si vemos la ortografía está perfecto, todo parece, los logos, incluso el nombre de la persona parece ser real. Igual hay un enlace que me va a redirigir a algún sitio. En este caso me piden actualizar datos. Como está un poco mejor elaborado el mensaje o la trampa para hacer caer a la persona, está un poco más complejo de identificar, ya que no hay un tono alarmista. Simplemente se le dice, por un mantenimiento que se realizó, necesitamos que actualice sus datos. Aquí volvemos a la otra parte de verificar el remitente. ¿Quién me está enviando? ¿Es realmente la persona o la entidad bancaria o es alguien más? ¿Es una persona que conozco, que no desconozco? Entonces, si verificamos el remitente, como nombre que se proyecta sale Banco Popular. ¿Okay? Pero yendo un poquito más profundo, vemos que el correo electrónico asociado no tiene nada que ver con el Banco Popular. A manera de consejo, esta es una de las maneras más fáciles, más simples de detectar cuando estamos ante algún tipo de ataque phishing. Verifiquemos primero el correo. Por ejemplo, el Banco Popular nunca va a usar un Hotmail. Ellos tienen su propio dominio. E incluso aquí hicieron pasar como una copia a otro correo, que si lo leemos y si la persona que lo lee tiene cierto desconocimiento, podría caer en la trampa. El correo dice servicio al cliente @bancopopular.cr.fi. Este dominio ya parece ser más normal o más pertinente para el Banco Popular. Sin embargo, aquí es donde la persona tiene que tener el cuidado de conocer cuál es el dominio del Banco Popular. Por ejemplo, el Banco Popular no utiliza un dominio que sea Banco Popular. El Banco Popular tiene su propio dominio que es BP y las entidades financieras, al menos en Costa Rica, se suelen identificar porque es bp.fi.cr. Aquí lo hicieron al revés. Entonces, este es otro indicio de que esta identidad de esta persona o este correo que se está haciendo copia es falso, aparte de que está un poquito más notorio. Como último ejemplo, para ejemplificar también que no simplemente sea por páginas web o por correo, aquí hay otro evidencia de phishing. En este caso fue por mensaje de texto normal, donde se le informa que la persona tiene una transferencia retenida por X monto y que para aprobar o rechazar la operación tiene que acceder al mismo link. ¿Okay? Entonces, aquí podemos aplicar las mismas técnicas de identificación. Aquí hay un tono alarmista, que tenemos una transferencia retenida, quizás un monto significativo, un monto que parece grande. Y el tema de los enlaces desconocidos o enlaces dudosos que tenemos acceso. Esto posiblemente nos vaya a redirigir a otra página que simule ser en este caso el Banco Nacional y nos pida nuestros datos. Okay, igual como lo vimos con el caso del Banco Central de Costa Rica. El siguiente tema a abordar es el tema de los dispositivos extraíbles. Hay que aclarar que dispositivos extraíbles nos hacemos referencia básicamente a todo dispositivo que se pueda conectar a nuestra computadora, a nuestra tablet, a nuestro equipo en general.
llámese una impresora, llámese un monitor, un mouse, un teclado, todo eso se consideran dispositivos extraíbles. Pero vamos a hacer énfasis precisamente en los que quizás son los tres más vulnerables o los más utilizados, como son las unidades USB, que son comúnmente llamadas las llaves Maya, las unidades de CD o DVD, y los smartphones o teléfonos inteligentes que se suelen conectar a nuestros equipos. Es importante el tema de ciberseguridad en los dispositivos extraíbles, ya que son un medio fácil, un medio sencillo de utilizar y implementar para nosotros trasladar información de manera simple, sin un intermediario, sin pasarlo a la nube, sin usar un disco duro, por ejemplo. Y acá les pongo el caso que hicieron unos investigadores de la Universidad de Illinois. Ellos simplemente fueron al campus, a lo largo del campus universitario, y arrojaron 300 memorias USB o llaves mayas a lo largo del campus. En estas llaves mayas incluyeron unos archivos y dichos archivos venían con un programa que no era malicioso, era simplemente para efectos de investigación, que le decía cuándo se conectó un dispositivo USB y cuándo se abrió uno de los archivos. De esas 300 llaves mayas que dejaron a lo largo del campus, ellos vieron que el 98%, o sea, más de 290 llaves mayas, fueron recogidas del campus. Entonces las personas las vieron, las recogieron y no se preguntaron quizás de quién será. ¿Será seguro recogerla? ¿La tendré? Si la recojo, la doy a objetos perdidos, por ejemplo, o me arriesgo y la conecto a mi equipo para ver la información o tratar de identificar de quién es. De esas 98% de unidades que fueron recogidas, el software o el programa que ellos instalaron detectaron que el 45%, casi la mitad de esas 300 memorias, las personas abrieron los archivos, dieron clic y abrieron los archivos para ver qué había en eso. Pues, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si este programa, en lugar de mostrar las estadísticas de quienes conectaron, quienes abrieron, hubiera sido un programa para robar información? Eso quiere decir que potencialmente hubieron casi 150 computadoras o equipos que estaban vulnerables al robo de información, a robar sus datos, a encriptar su información, pedir rescates, todo este tipo de malwares que hablamos anteriormente. Entonces, como prevenciones que podemos tener con los dispositivos extraíbles, podemos mencionar primero no usar dispositivos desconocidos. Esto viene, si yo me encuentro una de esas 300 llaves, ¿por qué yo la voy a usar si quizás yo tengo mi propia llave Maya, mi propio dispositivo? Entonces, la primera recomendación es evitar usar dispositivos desconocidos. La segunda es evitar insertar nuestros dispositivos, llaves, discos, teléfonos en equipos que desconozcamos o desconfiemos. Llámese, yo voy por primera vez quizás a un café internet y ocupo conectar mi llave. Entonces, ¿qué tan necesario es que yo conecte mi llave Maya? Puede ser, no sabemos qué uso se le dieron a esos equipos, no sabemos si tienen o no malwares, virus, etcétera, que pueden infectar potencialmente a nuestros dispositivos. Tercera recomendación es el análisis periódico de estos dispositivos. Análisis periódico, llamémosle a que yo tengo un CD, una llave Maya y yo la estoy utilizando. Hagamos como buena práctica, una vez al mes o cada mes y medio, pasarle el antivirus a esa llave para determinar si ha sido infectada, si no está infectada, si está en riesgo. Todo eso para eliminar la posibilidad de que nuestros equipos se vean afectados por quizás mal manejo o quizás por confiados. Conectamos en la compu de nuestro amigo, de nuestro vecino y como lo conocemos, no creemos que potencialmente pueda tener un virus, entonces nos confiamos y al final nos infectó nuestro equipo y nosotros no tuvimos ni siquiera la pericia de llegar y escanear o verificar esa llave Maya para ver si contenía algún tipo de malware. Y otra práctica que debería realizarse es que todo dispositivo que se conecte por primera vez hay que analizarlo. Esto aplica para nuestros dispositivos y dispositivos de terceras personas. Si a mí me prestan una llave Maya y yo la voy a usar en una computadora, a pesar de que esté nueva, inclusive yo la voy a analizar para descartar que tenga infecciones de malware o mis propias llaves. Yo compro mi llave, la voy a conectar o la voy a conectar por primera vez a otra computadora, entonces vamos igual, hacemos el proceso de análisis con el antivirus para descartar lo que es
infecciones de lo que son los malware. Otro punto importante de la ciberseguridad es el tema de los redes o Wi-Fi públicos. ¿Okay? Definamos redes o Wi-Fi públicos como toda aquella red a la que se tiene acceso en lugares públicos. Llámese, por ejemplo, restaurantes, centros comerciales, cines, cafeterías. Todas estas redes a las que muchas personas diferentes que no se conocen fuera de contexto laboral o del hogar se puedan conectar. Se tiene una norma a nivel de informática que dice que ninguna red pública es absolutamente segura. ¿Okay? ¿Por qué? Precisamente por estos dos puntos que están acá. No sabemos primero quién o cómo configuraron esa red. ¿Qué tanta seguridad le pusieron? ¿Qué tantos filtros le pusieron a esa red? Y en segundo, no sabemos quiénes más se conectaron a esa red. No sabemos cuántas personas hay conectadas, no sabemos qué intenciones tienen esas personas conectadas. Hablemos de los riesgos y las recomendaciones para las redes públicas. Como riesgo, como mencionaba, es siempre el hecho de que ninguna red pública es absolutamente segura. Siempre va a existir la posibilidad de alguna vulnerabilidad. Puede existir el riesgo de pérdida de datos e información al estar en estas redes y al no ser completamente seguras. Una persona con cierto conocimiento puede navegar entre esa red, por decirlo de alguna manera, y robar los datos que nosotros estemos, no sé, poniendo en una red social, si estamos visitando las entidades bancarias, todos los datos que nosotros pongamos, la persona se los puede robar. Y como tercer riesgo es que nuestros dispositivos quedan vulnerables. Al decir que quedan vulnerables es que cuando nosotros solemos conectar por primera vez a alguna red pública, al menos a nivel de computadora, se suele hacer una pregunta que mucha gente omite. La pregunta dice si deseamos que los demás dispositivos vean nuestro equipo. ¿Okay? Si le damos la opción que sí, básicamente le estamos dando acceso a cualquier otro dispositivo, sea celular, tablet, computadora, que esté conectado a la misma red, de poder acceder a nuestro equipo, nuestros archivos, las navegaciones, todo lo que esté en nuestro equipo van a tener el acceso. ¿Okay? Vamos con las recomendaciones. ¿Qué se recomienda al utilizar redes inalámbricas públicas? El famoso dicho de mejor el viejo conocido. En redes públicas se suele decir, si nosotros frecuentamos cierto lugar, digamos un restaurante, yo suelo frecuentar ese restaurante una vez por semana y tienen una red pública, es mejor conectarme a esa red de ese local que yo conozco que conectarme a otras. Entonces ahí es donde entra el dicho, mejor el viejo conocido, mejor los lugares que yo conozco, que frecuento, que quizás no me den una seguridad absoluta, pero que yo estoy confiado de que no ando conectándome a muchas redes públicas. Entra también como consejo, si tenemos gran variedad de redes públicas en las que nos podamos conectar, tratemos de hacerlo en la menor cantidad posible. Okay. Si hay 5 redes diferentes, yo me voy a conectar a una, siempre a esa misma. Si llego a otro lugar y hay 3 redes diferentes y me conecto a una, que sea tratar de ser siempre esa, tratar de minimizar la cantidad de redes a las que yo me estoy conectando para evitar estos riesgos que se mencionan. Okay. Lo segundo es no brindar demasiada información. ¿A qué se refiere el no brindar demasiada información? Hay ciertas redes públicas que cuando se configuran para la persona tener acceso, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de un aeropuerto. Estamos en un aeropuerto, nos vamos a conectar a la red pública del aeropuerto, pero para hacer uso de esta red, lo que se suele hacer es llenar una información, simplemente como deme su nombre y deme su correo. Y ya con eso se tiene el acceso a la red. Okay, aquí estamos brindando información que dependiendo en qué establecimiento, qué lugar nos esté ofreciendo la red pública, puede utilizar esa información con ciertos fines. Por ejemplo, pensemos en un centro comercial. Estamos en un centro comercial, nos conectamos a la red pública de dicho centro comercial, nos pide poner nuestro nombre, nuestro género y nuestro correo. Entonces, el centro comercial con esos datos lo que va a hacer es brindarles correos con información de marketing de las tiendas que están en dicho centro comercial. Ese es como un caso normal que suelen hacer. Uno de los peores casos que podemos pensar es que nosotros brindamos esta información, la gente
recopila esta información en una base de datos y lo que hacen con esa base de datos es venderlas a personas para que, por ejemplo, hagan el famoso phishing. Ok, yo tengo todos estos correos, voy a enviarle a todos estos correos a ver cuánta gente cae. ¿Okay? ¿Y cómo de ahí accedieron a esa información? Simplemente porque llenamos nuestros datos para acceder a la red pública. Y como tercera recomendación es limitar el uso compartido. Pensemos en el caso igual que estamos en el centro comercial, nos conectamos a la red pública en nuestro teléfono celular, por ejemplo. Al estar conectados, dependiendo el dispositivo, se suele compartir o abrir. Pensemos en el caso, por ejemplo, de un Bluetooth, que tengamos el Bluetooth activado y que esté visible para todas las personas. Entonces, todas las personas que estén cerca van a poder enviarme archivos, enviarme datos, información, documentos que quizás nosotros no pedimos, que puedan ser riesgosos, que sean algún tipo de malware, virus, infección, todo eso. Entonces, hay que limitar bien esto. ¿Cómo? Si tenemos el Bluetooth activado, que sea solo para los dispositivos conocidos, con dispositivos de amigos. Ese tipo de prevenciones. Entonces, aquí viene un ejemplo de suponiendo que estamos en una red pública, ¿cómo sabemos que nuestra navegación es segura? Aquí entra lo que el famoso candadito que a veces la gente suele llamar. Este es el protocolo HTTPS. El S significa secure. Y cuando se está implementando este protocolo, se va a ver un candadito cerrado. ¿Okay? ¿Qué nos dice ese candadito? Ese candadito nos dice que la comunicación que se haga entre nuestro dispositivo, dígase computadora o celular, con la página, en el caso del ejemplo, el sindicato, toda esa comunicación, todos esos datos que vayan entre el dispositivo y la página, van a ir cifrados, van a ir encriptados. Entonces, si bien alguien que esté monitoreando la red los puede ver, va a ver la versión encriptada. Entonces, al final no va a hacer nada con esa información. No tiene cómo desencriptarla, no va a entender qué es. Entonces, ¿qué es útil esto? Pensemos en el caso de los bancos. Estamos en un restaurante y necesitamos realizar una transferencia. Nos conectamos a la red del restaurante y el banco nos provee el protocolo HTTPS. Con eso, a pesar de yo estar en una red pública, sé que la comunicación entre mi equipo y el banco se va a hacer de manera cifrada. Entonces, la probabilidad de que se roben mis datos bajo este contexto van a ser prácticamente nulas. ¿Okay? ¿Y cómo funciona ese protocolo? Bueno, funciona básicamente de la siguiente manera. Tenemos nuestros dispositivos. Esta línea representa la red pública y el acceso a Internet. ¿Okay? El protocolo HTTPS va a funcionar como este escudo. ¿Okay? Si las personas que están monitoreando la red a ver qué pesca, quién cae, qué información roba, se conectan a esa red y van viendo el tráfico de datos que se da, al utilizar un protocolo HTTPS, los datos que van a ver ahí no tienen sentido, no tienen lógica alguno, generalmente la encriptación funciona con caracteres larguísimos, vamos a hablar de una línea de 2000 letras o números que no tienen ningún sentido. Ese tipo de información la que se va a encontrar la persona. ¿Qué pasa si la página que estamos visitando no cuenta con este protocolo? Y simplemente eliminamos el candado de la red. Entonces, la persona que está monitoreando esa red, si nos conectamos a un banco, por ejemplo, va a poder obtener la cédula que pusimos, la clave que pusimos, el token que pusimos. Si estamos enviando un correo, básicamente puede tener acceso a ese correo que envié yo, a quién se lo envié, a qué hora se lo envié, o a nuestras redes sociales, por ejemplo. El otro ejemplo es lo del evitar el uso compartido. Este era el contexto que les mencionaba. Cada vez que se conectan a una red, tenemos que asegurarnos de no compartir a menos que sea segura. Este es el caso de la conexión de por primera vez a una red desde una computadora con un sistema operativo Windows. Después de conectarse o poner la clave, el mismo sistema les genera esta pregunta. La pregunta dice, ¿quieres permitir que otros dispositivos de esta red puedan detectar tu equipo? Y les genera una recomendación. Dicha recomendación lo que dice es, recomendamos que dé el sí únicamente si está en su entorno de trabajo o en su hogar. Fuera de ahí, no comparte información. ¿Okay?
bajo el contexto, estamos en una red pública, me sale este mensaje y yo le doy que sí, básicamente toda persona que esté en esa misma red va a tener acceso a mi dispositivo, a mi computadora, a mi teléfono. ¿Okay? Es importante verificar esto. Otro de los temas de ciberseguridad, que suele ser uno de los más subestimados o de los que menos importancia se les da, es la parte de la seguridad física. ¿Okay? Esta parte, a pesar de ser tan subestimada, representa un gran porcentaje de todos los incidentes respecto a la ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, vamos a categorizarlos en tres puntos, que son el acceso físico, la integridad física y la exposición de la información. Entonces, el primer punto es el acceso físico. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos, haciendo referencia a la imagen, si estoy en un entorno de trabajo, ¿cuáles personas o quiénes van a tener acceso físico que puedan, digamos, llegar y tocar o manipular nuestro equipo? ¿Cuáles son esas personas? Okay, entonces tenemos que identificar, dependiendo del contexto en que estamos, si estamos en nuestro ambiente laboral, si estamos en nuestro hogar, si estamos en un restaurante, en un tren, en un avión, por ejemplo, ¿quiénes van a tener acceso físicamente a mis dispositivos? Entra el segundo punto, que es la integridad física. De las personas que tienen acceso a mis dispositivos, ¿cómo puedo hacer yo para asegurarme que su integridad se mantenga? Esté siempre protegido. Por ejemplo, esta imagen hace referencia a una computadora portátil. Pensemos en un ambiente de trabajo, la computadora portátil queda siempre en el mismo escritorio. Entonces, si yo me voy a almorzar o si yo salgo a trabajar y la computadora queda ahí, yo me aseguro que la computadora físicamente van a tener un impedimento, por ejemplo, para robársela, poniéndole un candado. ¿Okay? O integridad física también viene con la parte, ok, si yo salgo a almorzar, dejo mi computadora con su candado puesto, mi computadora tiene contraseña para acceder. Si no, las personas que tienen acceso van a poder acceder a mi información, a mis documentos, a toda la gama de datos que compone la computadora. Entonces, por eso es importante el tema de mantener contraseñas, de la integridad. Ok, si yo salgo a almorzar, si yo la pago, cuando la vaya a encender me pide una contraseña, me pide algún PIN, algún tipo de reconocimiento. Eso también entra como la parte de integridad física. Lo segundo sería la parte física de tener el cuidado con los dispositivos, donde yo pongo mi computadora. Si yo la pongo en un escritorio, esta no se va a caer, esta no se va a golpear o no me van a robar el dispositivo. Entra también, aquí quería hacer énfasis con los dispositivos extraíbles. Esta imagen hace énfasis a lo que es un disco duro externo, que se suelen utilizar comúnmente para respaldar información. Entonces yo llego, utilizo el disco duro, respaldo la información de mi computadora. Entonces, de la integridad física de ese disco duro viene dónde lo guardo yo. El lugar donde lo guardo es seguro, ya que puede contener información confidencial o información privilegiada. Entonces, este disco es seguro donde yo lo guardo. ¿Qué parámetros de acceso le doy yo? Si es solo conectarlo, si tiene algún tipo de contraseña para acceder a este disco. En eso se refiere lo que es la integridad física. Y el último punto viene con la exposición de la información. Esto es un punto que nosotros en el ámbito de la informática solemos ver muy a menudo, que la gente es una práctica que realiza muy a menudo y que tal vez no está consciente totalmente del impacto que puede generar esto. La imagen hace referencia a uno de los casos que más vemos, que es llegamos a atender alguna computadora, algún equipo, etcétera. Está el equipo y a la par dejan una nota con la contraseña, sea la contraseña del equipo, sea cédula, sea correo, sea la contraseña del banco, inclusive. Todos esos escenarios yo los he visto en personas donde a veces estoy atendiendo una computadora y ocupo la contraseña, me encuentro un papel y daba la casualidad de que ese papel es la contraseña. Esto es una mala práctica totalmente. No por el hecho de que anotar las contraseñas sea mala práctica, sino de dónde lo ponemos y quién va a tener acceso. Que pensemos igual en el escenario, nosotros estamos en nuestro ambiente de trabajo, terminamos la jornada y una de las personas que tenía acceso físicamente a nuestro equipo quiere hacernos algún daño, quiere robarse información o algo así por el estilo. Entonces,
de mi computadora está apagada y tiene protección por contraseña, pero de nada vale si yo tengo una nota que dice la contraseña. Okay. Si ustedes son de apuntar este tipo de datos, es mejor que los tengan en un tipo libreta o en su teléfono, donde se limite más todavía el acceso a quién puede acceder a esa información. Por ejemplo, imagínense una nota que tenga la contraseña de su computadora y que dicha contraseña sea la misma de la del banco, por ejemplo. Entonces, ahí, solo por un papelito físico, que tal vez no lo pensamos con malicia, ya la persona accedió a nuestros datos de la computadora e incluso eventualmente a nuestra cuenta bancaria. Entonces, ¿qué prevenciones podemos hacer de la seguridad física? Lo primero, haciendo énfasis a estas notas o esta mala práctica de apuntar y dejar las cosas visibles, es evitar dejar esta información a la vista de otras personas. Se puede tener la información, se puede tener guardada, resguardada, donde quizás solo nosotros sabemos y no esté potencialmente peligrando para que una persona pueda llegar a leer y ya básicamente tenga acceso a lo que es nuestro equipo o nuestra cuenta bancaria, como el caso del ejemplo anterior. Lo segundo es utilizar bloqueos del equipo. Por ejemplo, un bloqueo por contraseña, ahora bloqueo por reconocimiento facial, ese tipo de datos. Okay. ¿Qué pasa si me roban el equipo? Bueno, está bloqueado. No van a poder acceder a mis datos si no tienen la contraseña. El guardar los dispositivos en lugares seguros. Esto viene el ejemplo del disco duro y el respaldo de la información. ¿Sí? Yo respaldé la información, el disco duro, ¿dónde lo guardo? El lugar donde lo guardé es seguro. El disco contiene información confidencial. Yo le puse algún tipo de bloqueo. Hay una seguridad con ese disco, no solo tanto físicamente, sino para el acceso del mismo. Y otra recomendación es el realizar copias de seguridad periódicamente. Esto se va a ampliar un poquito más adelante, pero esto es una buena práctica. Pensemos en el escenario que se nos roba nuestro equipo o se dañó el equipo por completo. Okay, le cayó agua a nuestra computadora, se quemó y no hay manera de recuperarlo o salvarlo. Entonces, si nosotros tenemos una copia de seguridad o un respaldo, se simplifica el hecho de poder volver a acceder a esa información que respaldamos. Okay. Es un buen consejo. Otro de los temas que vamos a tocar es el de los dispositivos móviles. La ciberseguridad de estos dispositivos móviles generalmente está muy subestimadas. Okay. Pensando en la actualidad, los dispositivos móviles, llamémosles tablets, generalmente teléfonos celulares, son parte ya de nuestro día a día. Son casi nuestro brazo derecho. Ahí nosotros hacemos llamadas, enviamos mensajes, nos metemos al banco, todas las funcionalidades que nos ofrece los dispositivos móviles, nosotros accedemos por la facilidad, más que todo, que esta nos brinda. Detalle importante con los dispositivos móviles es la seguridad. Volvemos a lo mismo, recordando el tema pasado. Yo le tengo bloqueo para accesar, yo le tengo una contraseña, un reconocimiento facial, la huella, por ejemplo. Otra de las cosas es con los dispositivos móviles. Yo estoy con mi celular y quiero probar una aplicación. Esa aplicación, ¿de dónde la estoy descargando? ¿Estoy descargándola de la tienda oficial de la marca o estoy descargándola de páginas de terceros? ¿Qué tan seguro es? Okay. Esta imagen me gustó ponerla porque hace referencia a algo que a todos nos pasa, incluyéndome, que es el hecho de que muchas veces cuando instalamos una aplicación, por ejemplo en nuestro teléfono, digamos una red social, WhatsApp, Facebook, Instagram, simplemente vamos a lo mismo, siguiente, 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 aceptar y finalizar, y que se quede funcionar la aplicación, que es lo que nosotros ocupamos, meter la aplicación, navegar, enviar mensajes, etc. ¿Qué pasa? Hay muchas implicaciones con esto, que la gente no es una práctica muy acostumbrada, generalmente nos da pereza o simplemente lo omitimos, que es la parte de los términos y condiciones. Esa parte que, por ejemplo, estamos instalando WhatsApp y nos llega, ¿está de acuerdo con los términos y condiciones? Nosotros generalmente nunca lo leemos. Eso es una mala práctica. Y quizás en esos términos y condiciones está toda la gama de datos que la aplicación va a tener acceso. Por ejemplo, el WhatsApp va a tener acceso a mis fotos, pero no simplemente se especifica que tenga acceso a las fotos, sino que las puede manipular a su antojo, las puede compartir, las puede hacer propias, las puede pasar entre aplicaciones.
los micrófonos, las ubicaciones, todo esto son datos sensibles que nos dan referencias, digamos, a un nivel, pensándolo como un criminal, de por ejemplo, yo sé con estos términos y condiciones que la persona aceptó porque simplemente no los leyó, dónde está la persona en tiempo real. Accediendo a su ubicación, yo puedo saber que Pablo hoy está en San José y que en la noche va de camino para Guanacaste, por ejemplo. Entonces, las personas pueden, con esa información, eventualmente generar daños. ¿Okay? Y esta imagen hace referencia básicamente a una persona que sacó su tiempo para graficar, por decirlo de alguna manera, la cantidad de términos y condiciones que nosotros aceptamos al instalar una aplicación. Por ejemplo, este verde hace referencia a todas las condiciones que nosotros aceptamos al aceptar instalar WhatsApp. Aquí está todo lo que ellos pueden hacer y manipular de nuestro dispositivo, nuestros datos. Así con diferentes aplicaciones y como vemos va creciendo la cantidad de términos y condiciones. Por ejemplo, esta azul que está acá son los términos y condiciones de la aplicación de Facebook. ¿Sí? O este rosado que está acá hace referencia a la aplicación Instagram. Entonces, realmente es preocupante, más que todo, la parte que ignoramos de estos términos y condiciones que pueden hacer con estos términos y condiciones, que ahí también vamos a mencionar un poco en la parte de la ingeniería social, qué hacen con nuestros datos, cómo les sirve básicamente a las empresas toda esta gama de datos que nosotros les damos acceso al aceptar e instalar la aplicación. Esta segunda imagen, para meterlos en contexto, fue un caso real que me pasó a mí y a unos compañeros. Exactamente, esto fue en febrero del año pasado. Nosotros estábamos haciendo una gira por el lado de San Carlos, Fortuna específicamente. Estamos realizando un trabajo. Uno de los compañeros llegó y dejó sus pertenencias personales relativamente cerca de nosotros, pero digamos no estábamos tan pendientes de ellos. Pasó un grupo de personas, pasaron nada más cerca y se fueron. A los 10 minutos que nosotros finalizamos lo que estábamos haciendo, el compañero al buscar sus pertenencias se dio cuenta que faltaba el teléfono celular. Este compañero es el encargado de una de las asociaciones de la empresa y básicamente maneja toda la información de la asociación, claves, cuentas, acceso al dinero, por ejemplo, en el teléfono. Entonces, la información que maneja esta persona en el dispositivo es realmente crítica, ¿verdad? Máxime con el tema de que se perdió. Después de la búsqueda que nosotros hicimos, determinamos que fue que se lo robaron. Las personas que nos pasaron cerca lo vieron, se lo robaron. Por suerte, esta compañero tenía configurado lo que es, al menos en el iPhone, lo que se llama buscar mi iPhone. ¿Okay? Nosotros accedimos a esta captura desde mi teléfono celular, donde accedimos a la cuenta de él y empezamos a rastrear el teléfono. Para no cansarlos con el cuento, esta ubicación es donde las personas pararon y tenían el teléfono, que era prácticamente en San Ramón de Alajuela. Ellos se fueron desde Fortuna de San Carlos hasta San Ramón de Alajuela. Y nosotros, gracias a la funcionalidad de buscar el iPhone, nosotros le dimos seguimiento, fuimos con fuerza pública, llegamos al lugar y entre las opciones que tiene es, por ejemplo, reproducir un sonido. Los oficiales de la fuerza pública hicieron que las personas guardáramos silencio para reproducir el sonido. Gracias a esto se logró identificar que realmente el celular estaba dentro de la casa de esas personas y gracias al sonido se pudo ver que más importante fue que se pudo rescatar la información, ¿verdad? El acceso, a pesar de que este compañero, a pesar de que tenía activado el tema del buscar mi iPhone, es uno que acostumbraba hasta ese momento que el acceso al teléfono es simplemente deslizarlo. No hay que poner una contraseña, no hay que poner una huella, no hay que poner nada. Entonces, de ahí, esto dejaba la información que él manejaba crítica, muy vulnerable para estas personas. Entonces, entre las recomendaciones que podemos dar de los dispositivos móviles, podemos mencionar, primero, no instalar aplicaciones de sitios no oficiales. Tratemos de descargar aplicaciones siempre de las tiendas oficiales, ya sea de la Apple, de la Samsung, de la Huawei, siempre de sus tiendas oficiales, porque
a la aplicación estar en estas tiendas, pasan por el proceso de verificación que hacen estas marcas para asegurar que la aplicación sea legítima, que haga lo que dice hacer y que sea de quien dice ser quien la creó o quien la subió a la tienda. Segunda recomendación con dispositivos móviles, principalmente teléfonos celulares, es tener configurada la opción antirrobo de los dispositivos. ¿Esto por qué? Bueno, para muestra un botón con el ejemplo anterior del compañero y su robo del celular. Si él no hubiera tenido configurado esto, nosotros no pudiéramos haber recuperado ese teléfono y por ende la información crítica. ¿Okay? Mantener en la medida de lo posible un bloqueo, ya sea por contraseña, por huella dactilar, reconocimiento facial o simplemente un PIN de 4 números, pero algo que no haga fácil el acceso de una persona a los dispositivos. Y por último, tratemos de mantener actualizados esos dispositivos siempre con las últimas actualizaciones. Por ejemplo, sale una nueva versión, por ejemplo, del sistema operativo Android o del sistema operativo iOS. Todas esas nuevas versiones que sacan contienen muchas o gran parte de la actualización es en términos de seguridad, que había alguna vulnerabilidad que ellos detectaron y se corrige, que habían aplicaciones también que tenían alguna vulnerabilidad y al actualizarse, todo eso se corrige. Entonces, como recomendación, tratar de mantener lo más actualizado posible los dispositivos. Otro tema importante viene siendo lo que son las redes sociales. El uso de las redes sociales, que es parte de nuestro día a día, básicamente. Se hicieron parte de nuestro día a día. Y han transformado o han facilitado la forma en cómo nosotros como usuarios de esta red nos podemos comunicar con otros usuarios, con empresas, con instituciones, etcétera, cómo se venden los productos, por ejemplo, en estas redes sociales. Un estudio que se realizó el año pasado muestra que actualmente a nivel mundial hay 4.033 millones de usuarios de redes sociales. 4.033 millones de personas que utilizan redes sociales. Y que no solo se limita a una red social. Puede que una persona maneje 5 redes sociales. Hablemos de Facebook, hablemos de YouTube, hablemos de Instagram, de WhatsApp. Todo ese tipo está recopilado ahí. ¿Qué es importante? ¿Qué es el mayor factor que hay que tener cuidado con las redes sociales? Sería primero que lo que más se busca en redes sociales es el robo de identidad. Nos hacemos pasar el famoso hackeo, me hackearon mi perfil y ahora lo está manejando otra persona. ¿Con qué fin lo hace? Básicamente, supongamos que yo me hackeo el perfil de otra persona y como es un perfil real, pero lo estoy manejando yo y no esa persona, yo puedo aprovechar ese perfil, por ejemplo, para realizar estafas, las famosas estafas de Facebook que vemos muy a menudo y que son simplemente yo que hackeé el perfil de otra persona, estoy ofreciendo un celular a la venta. Entonces, otra persona interesada, lo acordamos, me hace el pago, pero yo nunca le envié el celular. Y la persona terminó creyendo que quien la estafó fue la persona a la que yo le robé el perfil. Entonces, esos son como los mayores cuidados. Otro que sea menos frecuente es igual el robo de identidad para acceder, por ejemplo, a las páginas que maneja. Digamos, por ejemplo, para ejemplificar acá, el caso de Katiuska en el sindicato, que ella es la que maneja las redes sociales del sindicato. Entonces, mi propósito es suplantar la identidad de Katiuska para yo poder acceder a ese perfil del sindicato que ella maneja, obtener información, qué mensajes recibe, de quiénes los reciben, qué información maneja, incluso en redes sociales, con el tema de la publicidad se manejan datos de tarjetas y demás. Entonces, para acceder a esos datos es que yo hago la suplantación de identidad. Recomendaciones para las redes sociales. Primero es mantener contraseñas seguras. Okay. Ya más adelante vamos a ampliar el tema de contraseñas de autenticación. Es un tema muy importante, pero en la medida de lo posible, tratar de mantener contraseñas seguras. Okay. Segundo punto, activar métodos de autenticación adicionales. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si una persona tiene mi correo electrónico y logró conseguir mi contraseña? Si yo no tengo un método de autenticación adicional, simplemente va a entrar a mi perfil. Imaginemos el de Facebook. Yo adquirí el correo y logré obtener la contraseña de Katiuska.
Entonces, con esto yo ya logré acceder sin mayor problema al perfil de ella. Si yo agrego un método de autenticación adicional, como cada vez que yo voy a iniciar sesión se me envía un código y yo tengo que poner ese código, a pesar de yo tener la contraseña, ya se me va a limitar el acceso ya que no tengo ese código. Otro factor importante es la privatización de la información. ¿Qué nos referimos con esto? Pongamos el caso de un perfil de Facebook. Ok, de la información, de las cosas que yo comparto, de las fotos que yo subo, de si yo puse dónde vivo, dónde estudié, todos estos datos, ¿quiénes lo pueden ver? Si todo el mundo, si solo mis amigos, eso es el privatizar la información. ¿A quién personas o a qué tipo de personas van a poder tener acceso a mi información? Si es una persona que no tengo agregado como amigo, si va a poder ver mis fotos, si va a poder ver dónde estudié, por ejemplo, o no, si limitamos ese acceso. Y el tercero es siempre mantener una desconfianza de personas, páginas o enlaces que nos generen cierta duda, que desconozcamos, que sean una página nueva o un perfil nuevo, que sea mucho con las estafas, que en lugar de robar perfiles y crear un perfil nuevo y venden un producto. Si nosotros investigamos ese perfil y vemos que se creó hace una semana, no sube nada, no tiene amigos, es un claro indicio de que es un perfil falso y que va a cometer algún crimen, sea una estafa o lo que sea, es un indicio muy claro. Entonces hay que tener esa desconfianza en personas, páginas y enlaces. Otro de los temas es la ingeniería social. ¿Okay? Para yo quería mostrarles un video que explica más o menos lo que es la ingeniería social. Entonces voy a poner a reproducir lo que es el video. Hola, esta semana en Aprende Ciberseguridad hablaremos sobre la ingeniería social. Bajo este término se engloban todas las técnicas que usan los ciberdelincuentes para tratar de engañar y manipular a su víctima, con el fin de ganarse su confianza para obtener algo en su beneficio, como puede ser sus contraseñas, sus datos personales o bancarios, o incluso que acaben instalándose algún tipo de programa malicioso que infecte sus dispositivos. Un correo electrónico, un mensaje, una llamada telefónica que no esperábamos, donde nos ofrecen algo muy ventajoso y que a su vez nos apremian a que realicemos algún tipo de acción, puede tratarse de un tipo de ataque de ingeniería social. Por eso es muy importante conocerlos, saber identificarlos y cómo reaccionar. Okay. Ahí creo que la explicación de ingeniería social queda muy claro. Son las técnicas que utilizan las personas, los criminales en este caso, para lograr tener acceso a nuestros datos e información. Hay toda ingeniería social se aplica para todo lo que hemos visto, seguridad física, redes sociales, wifi públicos, phishing, todo esto lleva un poco de ingeniería social. Por ejemplo, el tema de los correos de entidades bancarias, que se pongan a investigar quién soy yo, qué hago yo, qué tendencia sigo para generar un correo específico hacia mi persona, es una manera de ingeniería social. Me están estudiando, están viendo quién soy yo, están viendo cuál es la mejor manera para que yo llegue y caiga en la trampa, pierda mis datos, tengan el acceso a mi cuenta, todo eso. Nos referimos con ingeniería social. Hay varios tipos, lo podemos clasificar en varios tipos. El primero sería el baiting o lo que suele llamarse el anzuelo. Aquí podemos volver a utilizar el ejemplo del estudio que hicieron los investigadores de la Universidad de Estados Unidos dejando las llaves mayas. ¿Cuál fue el anzuelo? La llave maya. ¿Qué pasa si eso hubiera sido algún software malicioso? De cada persona que lo conecta a su equipo ya se infectó, ya cayó en la trampa. Entonces, el baiting es el anzuelo. Los segundos son los pretextos. Esto podemos ejemplificarlo básicamente como con las encuestas. Nos mandan un link para realizar una encuesta, por ejemplo, que se ve muy inocente, muy normal, pero el trasfondo de esa encuesta es que los datos que pongamos en esa encuesta se van a utilizar para formar las bases de datos que se van a utilizar para realizar el phishing. Okay, aquí todos los usuarios que llenaron la encuesta le voy a enviar el correo para ver si caen y me dan sus datos bancarios. Entonces, el pretexto es la encuesta. El tercero es el phishing, que como lo vimos es la ingeniería detrás de generalmente mensajes, correos electrónicos, mensajes de texto.
para obtener nuestros datos o hacernos algún daño, básicamente. Y el cuarto es el phishing. Esto es básicamente lo mismo que el phishing, solo que enfatizado en lo que es llamadas telefónicas. Entonces, en el phishing entran todo, por ejemplo, las llamadas de las estafas de la gente de la Reforma. Lo llamo, mira, soy tal funcionario, tal entidad bancaria, detectamos algún movimiento irregular, por tanto le vamos a enviar un código para que confirme sus credenciales. Todo esto se hace a manera de videollamada, de llamada, y donde la persona cae. Es la misma ingeniería atrás del phishing, tono alarmista, carácter de urgencia, todas estas cosas, códigos que nosotros no pedimos y demás, pero a un nivel de llamada. ¿Sí? Recomendaciones para la ingeniería social. Primero es verificar la fuente. Okay. Independientemente del tipo de categoría de la ingeniería social en la que estemos hablando, tenemos que verificar la fuente. El tema de las llaves mayas, de quién habrá puesto esas llaves mayas, con qué objetivo habrá puesto esas llaves mayas, o el tema de los enlaces en los correos. Yo abro un enlace y ¿para qué me está pidiendo el usuario? Esta es la página del banco. Realmente la página del banco es una página que se está haciendo pasar por la del banco. Lo segundo es solicitar identificación. Pensemos en las llamadas. Generalmente ellos ya tienen un diálogo escrito, muy conciso, y el que le dice, ok, mi nombre es fulanito de tal y soy el empleado de X entidad bancaria. Okay. Entonces, nosotros solicitamos la identificación y, por ejemplo, estamos en eso y nos dice que una transacción fue denegada o está suspendida, que hay que realizar ciertos pasos. Nosotros al pedirle la identificación, lo que procedemos a hacer es llamar al banco con los números reales del banco, el número que tengamos, que conozcamos del banco de la entidad, y realizamos la consulta. Mira, es que me llegó una llamada diciéndome XYZ con un funcionario que se llama tal. Okay. Entonces ahí el banco primero les va a decir, nosotros nunca realizamos llamadas para solicitar esos datos, y en segunda instancia es muy posible que le diga, fulanito de tal no existe, no es funcionario de este banco, es un nombre inventado posiblemente. Y la recomendación más importante es mantener la desconfianza. Okay. Un caso de ingeniería social muy simple y que suele pasar mucho, es, por ejemplo, pensemos igual en una red Wi-Fi pública, estamos en un restaurante, estamos accediendo, por ejemplo, al banco. Como hablamos del candadito y del protocolo HTTPS, sabemos que la comunicación entre el equipo y el banco va a estar protegida y cifrada, pero ¿qué es la parte de ingeniería social que entra? Hay una persona atrás mío que está viendo encima del hombro para ver cuál es mi clave. Entonces, con un hecho tan simple que no involucró conocimiento técnico o acceso al equipo físicamente, ya la persona logró obtener datos nuestros. Simplemente miró por encima lo que estábamos haciendo y logró ver cuál era nuestra clave. Un hecho tan simple como eso representa una amenaza muy grande. Otro de los temas son el tema de los respaldos. ¿Qué es un respaldo como tal? El respaldo como tal es el proceso de crear una copia de seguridad de nuestros datos para que estos estén protegidos y nos brinden la seguridad o la tranquilidad de que nuestros datos tenemos una copia en caso de que esto se pierda. ¿Por qué nos da tranquilidad? Pues precisamente, ¿qué pasa si se me daña la compu o si se me robaron el teléfono o la computadora? Si yo no tengo un respaldo, aparte de perder el dispositivo físicamente, pierdo los datos que van dentro de ese dispositivo, pierdo toda la información que está dentro de ese dispositivo. Si tuviéramos algún respaldo, por ejemplo, nosotros podemos recuperar gran parte de la información que tenía el dispositivo y hacer prácticamente como que si no hubiera pasado. ¿Okay? Y el consejo más importante sobre los respaldos es que se implementen, pero no esperar a que algún suceso ocurra. Por ejemplo, yo no voy a empezar a hacer respaldos a partir del momento en que me robaron la computadora o en el momento en que se me dañó el celular, porque ya para qué, ya que me sirve hacer respaldos si no lo tenía cuando en el momento preciso que lo ocupaba. Tenemos dos maneras de realizar respaldos, que son los respaldos locales
y los respaldos no locales o en la nube, que se dicen ahora. Respaldo local, hablemos de discos duros externos o un servidor en el caso de empresas donde los usuarios, las personas pueden respaldar. Yo respaldo en la empresa donde trabajo 2 veces a la semana en el servidor. Entonces, con eso me aseguro que la información, aparte de estar en mi equipo, en mi computadora, en mi tablet, en mi teléfono, esté también respaldada en el servidor. O en mi casa, lo estoy respaldando una vez al mes, una vez cada 2 semanas, el periodo que quieran definir. El respaldo en un disco duro externo. Entonces, cada 2 semanas respaldo en un disco duro externo y si se me daña mi computadora, si se me pierde o me la roban, yo sé que tengo el respaldo a mano para recuperar gran parte de la información. Y en la nube, hablamos de servicios de la nube, que hacemos un respaldo, por ejemplo, los teléfonos, el WhatsApp. Cuando el WhatsApp respalda las conversaciones, lo que hace es enviarlo a un servicio en la nube, que el servicio del proveedor en la nube, o nosotros podemos contratar un servicio en la nube para realizar respaldos. Y una de las maneras, o mejores maneras que se tiene para realizar un respaldo, es con la regla del 3-2-1. Esto se suele utilizar mucho, o suelo yo personalmente aconsejarlo mucho a nivel empresarial. ¿En qué consiste la regla del 3-2-1? Simplemente el 3 significa que tenemos que mantener 3 copias o 3 respaldos de nuestros datos, 3 respaldos diferentes de nuestros datos. El 2 significa que vamos a tener esos datos físicos con nosotros, sea por ejemplo, uno de esos respaldos en un servidor y otro de esos respaldos en un disco duro externo. ¿Okay? Y el tercero es el 1, que es mantengamos un respaldo fuera de nuestro sitio. Si estamos en la casa, yo voy a mantener una copia del respaldo en la nube, por ejemplo. Tengo mi respaldo en el disco duro y tengo mi respaldo en la nube. Entonces, ¿qué pasa si se me perdió la compu y daba la casualidad de que el disco duro se dañó también? Ok, entonces yo tengo mi respaldo en la nube, entonces me voy con la tranquilidad. Esto se suele usar a nivel empresarial. También se recomienda mantener uno fuera de línea. Fuera de línea decimos, por ejemplo, el disco duro. Ok, lo conectamos, hacemos el respaldo, lo desconectamos y ya está. Entonces está fuera de línea porque está en un disco y no se va a utilizar hasta que se vuelva a conectar. Ok, recomendaciones para los respaldos. Aparte de la regla del 3-2-1, o en la medida de lo posible tener al menos 2 unidades diferentes donde respaldar qué información vamos a respaldar, qué necesito yo respaldar. Lo que generalmente uno como persona respalda son sus documentos, sus imágenes, sus videos, sus fotos. Si todo eso ustedes lo consideran importante o relevante respaldarlo, respalden, pero realicen respaldos. Esa es la importancia. Realizar el respaldo y ojalá tener más de una copia en caso de pérdida o algo así. El último tema que se va a abordar es el tema de contraseñas de autenticación. Lo dejo de último porque es uno de los temas más relevantes o más importantes y que se suele también subestimar bastante. Contraseña de autenticación son elementos sencillos que a menudo se suelen pasar por alto, ¿okay? Y que es un factor clave para ayudar a la seguridad, ya sea de nuestros equipos, de nuestras cuentas o de nuestros dispositivos. Por ejemplo, uno de los grandes errores que se suelen cometer con las contraseñas es el hecho de utilizar la misma contraseña para todo. Eso es una práctica malísima, utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas, equipos, etcétera, o que dichas contraseñas sean muy débiles. Aquí damos un ejemplo, el estilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A eso nos referimos con débiles. Vamos a la parte de tips de contraseñas. 4 tips principales que podemos hacer con la contraseña es mantener contraseñas robustas. ¿A qué nos referimos con contraseñas robustas? Pues un estándar que se utiliza y que se va ampliando conforme avanza el tiempo es crear patrones. Por ejemplo, al yo referirme a contraseña robusta, estoy diciendo que tenga mínimo 8 caracteres entre letras, números y símbolos especiales, y que entre esas letras vayan mayúsculas y minúsculas. ¿Okay? Y podemos definir símbolos especiales, puede ser como agregar un punto, agregar un asterisco, un más, un arroba, un símbolo de dólar, cualquiera de esos símbolos que no se utilicen o no sean comúnmente utilizados a la hora de poner contraseñas. El segundo tip
es que en la medida de lo posible se trate de utilizar cuando se crean contraseñas palabras que sean impronunciables, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente toda palabra que esté en el diccionario es muy fácil de adivinar. Entonces, la recomendación para crear una contraseña es evitar utilizar palabras del diccionario, evitar utilizar fechas que sean importantes, no sé, el nacimiento, la fecha que me casé, la fecha en que nació mi hijo, por ejemplo. O los nombres de ellos, el nombre de mi mascota, mi nombre, el nombre de mi mamá, de mi novia, etc. Todos esos son tres factores que hay que evitar a la hora de generar contraseñas. ¿Okay? Otro punto importante con las contraseñas es el evitar de utilizarlas. Lo que mencionaba de que la misma contraseña me sirve para loguearme en 5 cuentas diferentes. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? Si lo reutilizamos y, digamos, tienen acceso, me encuentran el acceso a una de esas cuentas, las otras 4 quedan vulnerables. Entonces, quizás yo me di cuenta que accedieron a esta y cambié la contraseña de esta, entonces esta ya quedó segura, pero las otras 4 pueden tener acceso. Entonces, evitar reutilizar en la medida de lo posible las contraseñas para que nuestros datos en las diferentes plataformas o los diferentes equipos no queden vulnerables ni comprometidos. Y el último tip sería cómo no compartir. Claramente las contraseñas son personales, es como decir, yo le voy a compartir a ciertas personas mi contraseña al banco. Entonces, eso no tiene mucho sentido. ¿Okay? Ya que al compartir dejan de ser primero personales y privadas y le abrimos la puerta básicamente a las vulnerabilidades que nos accedan a nuestra cuenta, nuestros equipos, etc. ¿Okay? A medida de ejemplo, puse unas imágenes de una plataforma, que la plataforma simplemente consiste, yo escribo una contraseña y me dicen cuánto tiempo tardaría para un hacker en adivinarla, por ejemplo. Entonces, usando ciertos estándares, en este primer caso, yo usé mi nombre con mayúscula, una mayúscula, y números. Entonces, ahí yo cumplo estándares de tener mayúsculas, minúsculas y números. No tengo símbolos, pero cumplo 3 de los 4 estándares. Entonces, yo puse mi nombre con la primera mayúscula, el año en que estamos, y la plataforma me dijo, a un hacker le tomaría para esa contraseña básicamente 5 minutos a adivinarla. Entonces, modifiqué, hice otro caso, basándose en el anterior, mi nombre, cambié esta letra mayúscula y agregué símbolos. Agregué un punto acá y un signo de admiración que cierro acá. Entonces, esta ya cumple con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Ok, cumplimos los 4 estándares, cumplimos también la longitud. Esta tiene 11 caracteres, entonces superamos los 8 que se recomiendan. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo una contraseña medianamente débil. ¿Por qué? A un hacker le tomaría 8 días adivinarla, es un tiempo relativamente corto. Entonces aquí volvemos al principio. A pesar de que estoy cumpliendo con los estándares, la longitud, 11 caracteres, las mayúsculas, las minúsculas, los números, los símbolos, estoy omitiendo, por ejemplo, las palabras del diccionario y los nombres propios. Esto es una palabra de diccionario, esto es un nombre propio, es mi nombre propio. Años, fechas significativas, yo puse el año en que estoy. Entonces, estos son patrones muy predecibles y muy fáciles de adivinar. Entonces, una sugerencia o una solución es, me fui a otra plataforma, que es un generador de contraseñas. Esta plataforma, uno la configura como uno quiera. Entonces, para este ejemplo, yo le puse que tuviera 15 caracteres y que incluyera las mayúsculas, las minúsculas, los números y los símbolos. Cuando yo generé esa contraseña, se me generó esta que está acá, que es algo totalmente impronunciable y que cumple con todos los estándares. Ya vimos, son 15 caracteres, tiene mayúsculas, tiene minúsculas, tiene números, tiene símbolos, no son palabras de diccionario, ¿okay? No son fechas importantes. Y cuando copié y pegué esta contraseña en el verificador de cuánto tiempo tomaría, me dijo que básicamente un hacker le tomaría 4.000 trillones de años adivinar esa contraseña. Entonces, con eso sabemos que la contraseña es prácticamente impenetrable. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí nos aseguramos que la seguridad va a ser prácticamente blindada. La manera en que adiviné esa contraseña es prácticamente 1 o en 4 trillones. ¿Okay? Pero, ¿qué
¿qué es la parte que se dificulta y entra acá? ¿Cómo hago yo como usuario para recordar esa contraseña? Para manejar esas contraseñas. Si me dicen que no puedo repetir contraseña, yo tener contraseñas así en cada cuenta, en cada plataforma que utilizo. Aquí es donde entra también lo que son los gestores de contraseña. Por ejemplo, Google, que sabemos que es una empresa de renombre, reconocida por sus estándares de seguridad, tienen gestores de contraseñas. ¿Qué hacen este gestor de contraseñas? Van guardando la contraseña, básicamente. Entonces, digamos, esta va a ser mi contraseña del correo. Entonces yo la ingreso ahí. Entonces yo digo, ok, mi contraseña de correo va a ser esta. Entonces, en caso, yo no tengo que memorizarla, en caso que la ocupe, simplemente abro la aplicación que me gestiona las contraseñas y ella me dice, ok, su contraseña es esta. Entonces, esa es una buena manera y una buena práctica de evitar que nos hackeen. Tenemos las diferencias con las otras, la facilidad en tiempo que tomaría adivinar una clave, a pesar de que parezca difícil o a pesar de que cumpla con los estándares que están establecidos. ¿Okay? Con el tema de la autenticación es que se mencionó anteriormente, con los teléfonos, por ejemplo, computadoras, se suele utilizar ahora muy a menudo con lo que son correos electrónicos, los bancos lo utilizan, que son la autenticación adicional, que puede ser por código, puede ser por huella dactilar, puede ser reconocimiento facial o un token. Entonces, pensemos el ejemplo de un banco. Yo ingreso mi usuario, ingreso mi contraseña y ellos me piden el token, me piden una clave dinámica o un código. Esa es una segunda autenticación. Puede ser también, lo podemos ver, configurar un correo electrónico. Por ejemplo, yo configuro mi correo electrónico, pongo mi correo, pongo mi contraseña, pero para acceder a mi correo, yo configuré un código adicional. Entonces, cada vez que yo vaya a intentar ingresar al correo electrónico, se me va a generar un código que yo tengo que poner para poder ahora sí acceder completamente al código. Y de hecho, esta imagen lo hice a manera de ejemplo. Puse mi correo electrónico personal en uno de esos enlaces de dudosa procedencia para ver qué pasaba. Claramente no puse la contraseña correcta, simplemente puse el correo electrónico correcto. ¿Y qué pasó? Me fui a las opciones de seguridad y a un día de haberlo puesto, me di cuenta que lo que viene graficado en el cuadro, por ejemplo, dice, en esta dirección IP, a mi cuenta de correo, a esta hora, intentaron sincronizar, dígase iniciar sesión. Intentaron iniciar sesión, pero no pudieron. ¿Desde dónde? Desde Estados Unidos. Pasó lo mismo, otra dirección, diferente hora, pero ahora en China. Anteriormente, Tailandia, Singapur, China. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si nosotros al llenar estos encuestas, estos formularios, ponemos la información que sí es? Si caemos en el phishing, si caemos en el phishing y todos los temas que hemos abordado, pues pasa esto. Okay, yo como aquí no puse la contraseña, o si fuera el caso, yo hubiera puesto la contraseña correcta, y como yo tengo configurado personalmente mi correo con doble factor de autenticación, a pesar de que ellos tengan la contraseña, no se hubieran podido ingresar por el hecho de que ocupaban ese código adicional para ingresar. Pero esto es como un registro de lo que pasa cuando se ponen esos o se llenan esos datos, esos enlaces, esas encuestas, esas preguntas que se hacen y que tal vez nosotros no le prestamos importancia porque no vemos. Pero en el trasfondo esto es lo que está pasando. Quieren acceder para que se meten a mi correo, pueden leer todo mi correo, pueden ver mis contactos, pueden agarrar el correo para registrarse en páginas o cosas que no deberían registrarse, para generar envíos masivos de correo. Son muchas las funcionalidades que se les puede dar para una persona, digamos, que tenga acceso al correo de otro. Ahora, iniciando lo que es el módulo 3, vamos con unos consejos finales de todos los temas que se han abordado. Inicialmente, el utilizar contraseñas fuertes. Okay, recalquemos el hecho de las contraseñas, que prácticamente los utilizamos para todo. Para acceder a las redes sociales, para los bancos, para los correos electrónicos, incluso para los teléfonos tienen contraseña, las computadoras. Entonces, tratar de hacer contraseñas fuertes, respetando los estándares, ¿verdad? Los estándares que hay, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, longitudes. No ser tan predecibles con las palabras, no poner nombres, fechas, etc. Tratar en la medida de lo posible de no repetir contraseña. Que mi contraseña del correo yo la voy a utilizar para la contraseña de Facebook. Entonces ahí ya ligué dos a la misma contraseña. Y si yo repito el mismo patrón con todas mis cuentas, muy mal práctica
de seguridad. Segundo consejo es realizar respaldos de la información periódicamente. ¿Okay? Yo manejo información de mi empresa, yo manejo información confidencial o información personal, fotos, imágenes, videos, documentos, y yo los tengo que estar respaldando. Porque pensando en el caso, desde que me roben el equipo hasta que se me dañe el equipo, ya sea por viejo, que el equipo es muy viejo, que le cayó agua, que se cayó, que se golpeó, lo que sea, hay que realizar el respaldo para asegurarnos no perder nuestros datos, nuestra información. Tercero es analizar las fuentes y los remitentes. Pensemos en el caso del phishing y del vishing, las llamadas telefónicas y los correos que nos llegan para querer robar nuestros datos. Ok, estamos hablando con una persona, como les mencioné el caso, le pedimos su identificación y posteriormente llamamos al banco, asegurándonos que sí sea el banco y consultamos. Me dijeron A, B y C y me lo dijo esta persona. O en el caso del correo, verificamos que se cumpla, por ejemplo, que no tenga errores ortográficos, que no contengan enlaces dudosos, que no sean como urgentes. Repito, los mensajes que normalmente tiran las entidades bancarias o manejo, digamos, de económico, son más que todo como mensajes tipo alerta. Estamos alertando de que sacamos una promoción. Estamos alertando de que a partir del otro mes va a haber descuentos en tales tiendas. Nunca les van a generar correos pidiéndole datos o diciendo que sus cuentas están suspendidas. Eso no pasa. Lo siguiente es tener nuestros dispositivos actualizados y protegidos. Correr las actualizaciones es de suma importancia por todas estas vulnerabilidades que incluso nosotros no sabemos que existen, pero precisamente existen y que potencialmente nos ponen en riesgo. Hay una aplicación que quizás guardaba nuestro correo y nuestra información y nuestra contraseña para acceder a la aplicación, pero la aplicación para manejar el correo y la contraseña no lo hacía de la manera correcta. No es un problema nuestro, es un problema de la aplicación, pero la aplicación lo detectó y lo corrigió. Entonces, correr esa actualización para que esa brecha de seguridad quede solventada y nosotros no ponernos en riesgo. Y el último, y quizás el más importante, es tratar de mostrarse siempre desconfiado. Llámese en los correos, en las llamadas, en los lugares públicos donde nos conectemos, en las redes sociales con quienes se conecten con nosotros. El tema de el papelito en la computadora con la contraseña o los datos, todo eso hay que mantenerlo desconfiado. Siempre hay que pensar en el peor caso. ¿Qué pasa si llega una persona malintencionada y sabe mi contraseña o quiere acceder a mi cuenta bancaria? Todos esos escenarios tenemos que pensarlo. Y aparte de eso, realizar validaciones necesarias. Llamemos validaciones a la doble autenticación, por ejemplo. Llamemos validaciones cuando llamamos al banco a preguntar si la persona existe, cuando revisamos el remitente de los correos para ver si son personas reales, si tienen la coherencia de que es una entidad bancaria y va de acuerdo a eso. Todo eso son las validaciones que tenemos que hacer.